Matar la kriptonita. Audiolibro de John Bevere. Destruye lo que roba tu fuerza. Sección 4. Eliminar la kriptonita. Capítulo 22. El enfrentamiento. Comencemos el viaje para eliminar la kriptonita, tanto individualmente como colectivamente, enfrentándonos primero a las consecuencias de ser negligentes en erradicar esta sustancia letal. En la escuela intermedia se nos exigía tomar un curso obligatorio de 2 días sobre concienciación sobre las drogas ilegales, el cual revelaba las horribles consecuencias del consumo de drogas. En todos mis años locos de fiestas antes de conocer a Cristo, nunca tomé ninguna droga ilegal, ya que el temor a las consecuencias me protegió de ello. Ciertamente hay un temor no saludable, y Jesús nos ha librado de él. Sin embargo, hay un temor piadoso, similar al que yo experimenté en la intermedia con las drogas, que nos mantiene alejados de lo que se llevaría nuestras vidas. La Escritura dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1, Reina Valera revisada 60. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Proverbios 16:6, Reina Valera revisada 60. De nuevo me dirigiré a los líderes cristianos en este capítulo. Sin embargo, este mensaje debería alertarnos a todos, porque un creyente está a la cabeza y no en la cola. Deuteronomio 28:13. Todos somos llamados a ser embajadores de su reino, una posición importante de liderazgo. A la luz de las Escrituras, ¿hemos pensado en nuestra actual estrategia ministerial? ¿Por qué dudamos en confrontar los lugares altos de pecado? Las personas con un deseo de conocer a Dios esperan que nosotros les digamos la verdad. Sin embargo, nosotros omitimos hablar de lo que les impide tener una relación genuina. ¿Los estamos protegiendo? ¿Hemos considerado que en verdad a la larga estamos haciendo daño a quienes buscan cuando evitamos la verdad? ¿Por qué engañar a quienes llegan para oír acerca de la vida eterna? No se diferencia en nada de Ángela, quien, porque nadie se lo dijo claro desde el principio, se vio en una posición precaria en su matrimonio. ¿Por qué querríamos que alguien pensara que puede llevar la práctica de algún pecado a su relación con Jesús? Es imposible. Así que, ofrecemos una relación que realmente no existe. Es una salvación falsa. Examinemos esto desde todos los ángulos. Consideraremos el resultado de quienes buscan, de los líderes que no hablan de la kriptonita, y finalmente el resultado para la iglesia. Las consecuencias a largo plazo son devastadoras para las 3 partes. Buscadores. Debemos recordar que no pocos, no algunos, sino muchos, acudirán a Jesús el día del juicio y creerán totalmente que les dejarán entrar en el reino de Dios. Pero oirán las palabras: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23, Reina Valera revisada 60. ¿Quiénes son estas personas? ¿Son espiritistas? ¿Son personas de otras religiones? ¿Son personas que están atrapadas en alguna secta? Si examinamos las palabras de Jesús, descubriremos que están justo en medio nuestro. Vienen a nuestras iglesias y profesan ser cristianos. Él comienza diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21, Reina Valera revisada 60. Jesús identifica a personas que lo declaran como su Señor. No está hablando de Joseph Smith, Mahoma, Buda, Hare Krishna, Confucio, Ra, Sikh o ningún otro falso profeta o Dios. No,
Estas personas a quienes se niega la entrada llaman a Jesucristo su Señor y lo dicen con pasión. ¿Por qué se repite la palabra Señor en este versículo? De nuevo, como dije antes, si una palabra o frase se repite 2 veces en las Escrituras, no es un accidente. El escritor está comunicando énfasis. No obstante, en casos como este no es solo énfasis, sino también intensidad de emoción. Por ejemplo, cuando el rey David se enteró de la ejecución de su hijo a manos del ejército de Joab, su respuesta cargada de emoción fue: mas el rey, cubierto el rostro, clamaba en alta voz: Hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, hijo mío. Segunda de Samuel 19:4, Reina Valera revisada 60. Es muy probable que David no pronunciara exactamente las palabras hijo mío 2 veces. Más bien, su llanto de dolor era tan agónico que el escritor repitió las palabras para que el lector captara el énfasis de sus emociones. Del mismo modo, el maestro está comunicando los fuertes sentimientos de estas personas por él. No solo están de acuerdo con la enseñanza de que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que están inmersos emocionalmente y son fervientes en sus creencias. Estamos hablando de personas que están emocionadas de ser cristianas, probablemente aquellos que están entusiasmados cuando hablan de su fe. No solo sienten profundamente la causa de Cristo, sino que también están involucrados en su servicio a Él. Ahora lo veo, miles de personas acercándose a mí en el juicio final y diciendo: Señor, predicamos el mensaje, echamos fuera demonios, nuestros proyectos respaldados por Dios hicieron hablar a todos. Mateo 7:22, traducción libre del mensaje. La paráfrasis, el mensaje, expresa mejor que estas personas no eran simpatizantes, estaban directamente involucradas o apoyando la obra de sus iglesias. También hablan abiertamente de su creencia en el Evangelio. Predicamos el mensaje. Básicamente era una parte activa para cambiar la vida de las personas. Esta paráfrasis usa la palabra miles. Sin embargo, la mayoría de las traducciones usan la palabra muchos. La palabra en griego es polus, definida como gran número, cantidad. Y a menudo, la palabra se usa en el sentido de en su mayoría. En cualquier caso, Jesús no se está refiriendo a un pequeño grupo de personas, sino a un grupo grande. De hecho, es muy posible que se trate de una mayoría del número global actual. Así que resumamos. Jesús está hablando de personas que creen en las enseñanzas del Evangelio, le llaman Señor, ponen mucha emoción en ello, dan voz al mensaje y están activos en el servicio cristiano. Fácilmente les identificaríamos como verdaderos cristianos. Entonces, ¿cuál es el factor decisivo? ¿Cómo los distinguimos de los auténticos creyentes? Jesús nos dice: pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Mateo 7:23. La frase clave obvia es: violan las leyes de Dios. Primero, ¿qué es violar las leyes? Es la palabra griega anomia. El diccionario griego Thayer Grid lo define como la condición de estar sin ley, debido a la ignorancia de ella o simplemente por violarla. En palabras sencillas, alguien que viola la ley no se adhiere a la autoridad de la palabra de Dios. Él o ella peca de forma regular, sin un arrepentimiento genuino. Esta persona es el idólatra moderno. Por lo tanto, violar las leyes es una forma de kriptonita. Estos hombres y mujeres no tropiezan periódicamente, más bien evitan habitualmente, ignoran, menosprecian o desobedecen la palabra de Dios. Practican vivir de forma pecaminosa, algunos por creer que partes de las Escrituras no significan lo que dicen, otros por pensar que ciertos versículos no son relevantes para hoy, y la mayoría por creer que están cubiertos por una gracia que no es bíblica.
Tristemente, creo que una de las razones por las que continúan pecando es porque el liderazgo nunca les ha confrontado llamándolos a un arrepentimiento genuino. No se les dijo que era imposible llevar a sus amantes idólatras a su relación de pacto con Jesucristo. Si verdaderamente hubieran sido salvos por gracia, no solo habrían menospreciado el pensamiento, sino que también habrían decidido alejarse del pecado repetitivo reconocido. Habrían crucificado su carne con sus pasiones y deseos y perseguido el carácter piadoso y el fruto. Esta es la marca de un verdadero creyente. Es interesante notar que Jesús declaró: "Nunca los conocí". La palabra conocí es la palabra griega ginosko, que significa conocer íntimamente. Ellos nunca han tenido una verdadera relación con Él. Aunque le llamaban Señor y Amo, es solo un título, porque no le obedecían. La evidencia de que alguien verdaderamente tiene una relación con Dios es que guarda su palabra. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esta declaración encaja perfectamente en la forma en que Jesús comienza todo este discurso. Puedes identificar a la gente por sus acciones. Mateo 7:20. Las acciones de las que Jesús habla no son el servicio cristiano, comunicar el mensaje o asistir a la iglesia, porque aquellos que son rechazados en el cielo tienen estas cualidades. En la actualidad, la mayoría consideraría que una persona que llama a Jesús Señor, cree en sus enseñanzas, se involucra emocionalmente y participa activamente en el servicio cristiano, es un hijo de Dios. Sin embargo, hemos visto claramente por las palabras de Jesús que estos no son los factores decisivos para identificar a un verdadero creyente. Permíteme decirlo de este modo. Seguro que encontrarás estas cualidades en un verdadero creyente. De hecho, una persona no puede ser un verdadero creyente sin ellas. No obstante, poseer estas cualidades no significa que alguien sea un hijo de Dios genuino. La pregunta decisiva es: ¿se han arrepentido del pecado habitual conocido y están buscando apasionadamente obedecerlo a Él? Una prueba de fuego clave es esta. ¿Tratan las palabras de Jesús, vete y no peques más, como opcionales u obligatorias? Ver Juan 5:14. Los comunicadores. Ahora pensemos en las consecuencias a largo plazo para los líderes o comunicadores del Evangelio. El juicio pronunciado en las Escrituras de alguien a quien se le confía la palabra de Dios y no comunica los aspectos polémicos de la verdad es serio. Leamos cuidadosamente este aviso que Dios pronuncia para sus mensajeros. Si les aviso a los perversos, ustedes están bajo pena de muerte, pero tú no les das la advertencia. Ellos morirán en sus pecados y yo te haré responsable de su muerte. Si tú les adviertes, pero ellos se niegan a arrepentirse y siguen pecando, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado porque me obedeciste. Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en su camino, morirán. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de sus actos de justicia, y te haré responsable de la muerte de esas personas. Pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán, y tú también te habrás salvado. Ezequiel 3, del 18 al 21. Por favor, observa la frecuencia de la palabra advertir en los versículos de arriba. Permíteme hacer una pregunta sincera a pastores, líderes y todos los creyentes, porque todos tenemos la misión de alcanzar a los perdidos y de confrontar amorosamente a los que están en pecado. ¿Quieres ser responsable de los que has conducido a creer que están bien con Dios, pero no lo están, porque rehusaste advertirles para que abandonaran su pecado habitual?
Ellos viven bajo la falsa idea de ser salvos, pero sin embargo, debido a una falta de advertencia, continúan en su pecado y oirán el día del juicio. Aléjense de mí. Podría ser esto por lo que la predicación del Evangelio es amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 1:28, Reina Valera revisada 60. No solo debemos enseñar, sino también amonestar. Piensa en lo que Dios dejó claro en los versículos de arriba. Te haré responsable de su muerte. ¿Has pensado en el hecho de que seremos conscientes de nuestra negligencia de la eternidad? Isaías nos dice que en el nuevo cielo y tierra, toda la humanidad vendrá a adorarme semana tras semana y mes tras mes. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los que se han rebelado contra mí. Los gusanos que los devoran nunca morirán, y el fuego que los quema nunca se apagará. Todos los que pasen por allí se llenarán de horror absoluto. Isaías 66, 23 y 24. ¿Crees que los que son hechos responsables simplemente olvidarán que quienes arden en el lago de fuego están ahí porque no les advirtieron? Si nuestra filosofía es solo aceptar a las personas tal y como son, ofrecerles la salvación haciendo la oración del pecador, carente de arrepentimiento, dando así una falsa esperanza de ir al cielo, ¿cuál creemos que será el resultado? Les hemos dado a nuestros oyentes una falsa seguridad y hemos eliminado su motivación para arrepentirse de verdad. No hace falta decir que observaremos a quienes hemos dirigido mal con horror absoluto. Recuerda las cautivadoras palabras de Pablo. Si alguien sufre la muerte eterna, no será mi culpa, porque no me eché para atrás a la hora de declarar todo lo que Dios quiere que ustedes sepan. Hechos 20, 26 y 27. Pablo era muy consciente de lo que Dios había dicho a través de Ezequiel a cualquier comunicador de su palabra. Si no declaramos sus caminos, seremos responsables. Será culpa nuestra. Puede que por eso el apóstol Santiago nos escribe. Amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia, porque los que enseñamos seremos juzgados de una manera más estricta. Santiago 3:1. Estas palabras no están en las Escrituras para que las ignoremos o las tomemos a la ligera. Dios nos está rogando que no simplifiquemos sus palabras, que no tomemos a la ligera su llamado al arrepentimiento de los pecados habituales. Está diciendo esto por causa del líder, así como por el que busca. Él nos ama, pero es un Dios santo y no puede tener la naturaleza de pecado en su presencia. Ha provisto una salida. Ha pagado un alto precio tanto por nuestra liberación como para empoderarnos para caminar libres de pecado. ¿Cómo escaparemos del juicio si descuidamos enseñar o recibir una salvación tan grande? ¿Realmente merece la pena dejar fuera un ruego evangelístico al que realmente nos llama el Nuevo Testamento? Las palabras finales del último libro del Nuevo Testamento dicen: y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Apocalipsis 22:19. ¿Cómo podemos ignorar esta advertencia? ¿Cómo podemos dejar de compartir el primer paso para la verdadera salvación, el arrepentimiento de pecado, con los que buscan la verdad de nosotros? ¿Creemos que sabemos más que Dios? ¿Creemos que es más importante hacer que un buscador regrese a la iglesia y posiblemente en el futuro se convenza de que debe apartarse del pecado? Sin embargo, la realidad es que si a estas personas ya se les ha dicho que son salvos por haber hecho la oración del pecador y han sido bienvenidos a la familia, ¿cómo sentirán la urgencia de arrepentirse después? Ya están dentro y cubiertos por la gracia. Charles Finney fue un gran evangelista. Su ministerio fue tan poderoso que en más de una ocasión ciudades enteras
o en un caso, la ciudad de Rochester, en Nueva York, dejaron la actividad diaria debido al poderoso efecto de sus reuniones. Había veces en que él predicaba el arrepentimiento del pecado y urgía a su audiencia la salvación noche tras noche hasta que los buscadores estaban sentados en el borde de su asiento. Aún no había hecho la oración con ellos para ser salvos. Finalmente, tras unas cuantas reuniones, decía algo parecido a esto: si está considerando usted hacerse cristiano, tendremos un rincón de preguntas después de la reunión de esta noche. Varios miles serán salvos en sus reuniones, y la historia demuestra que más del 90% de sus convertidos se mantenían fieles a la fe. Hoy, las estadísticas similares son mucho más bajas. Su éxito fue grande porque se mantuvo fiel a lo que enseña el Nuevo Testamento. Él sabía que su método es el mejor. La comunidad. Ahora sale a la luz la importancia de lo que se cubrió al comienzo de este audiolibro. Si ofrecemos salvación a los que continúan practicando el pecado, abrimos nuestras comunidades a la levadura del pecado. El pecado a conciencia se extiende rápidamente y afecta tanto a individuos como a comunidades, como la kriptonita lo hacía con Superman. Al no querer confrontar el pecado, estamos debilitando nuestras iglesias y comunidades, y, por consiguiente, nuestras ciudades y naciones no están viendo la gloria de Dios. La iglesia primitiva cambió ciudades enteras, incluso regiones, por su fortaleza en la gloria de Dios. ¿Por qué no estamos cambiando nuestras comunidades en el siglo XXI? Nuestra tecnología para alcanzar con eficacia a las personas está muy avanzada en comparación con la iglesia primitiva. Porque han prosperado aborto, adulterio, inmoralidad sexual, homosexualidad y la confusión de género en América y el resto del mundo occidental. No es porque nuestras sociedades sean más progresistas. Esta misma tendencia de una mayor violación de las leyes se vio cuando la Iglesia se enfrió en los siglos IV y V. Cuando el cristianismo se hizo más popular en la sociedad romana, la Iglesia comenzó a mezclarse y su efectividad disminuyó hasta que se convirtió en lo que ahora se conoce como el oscurantismo. Al menos yo no estoy dispuesto a volver a ver que eso suceda, y sé que hay multitudes de líderes más que están de acuerdo conmigo. No dejaremos de declarar toda la verdad en amor y compasión. Por favor, únete y decide defender la verdad al margen de que sea o no popular, bienvenida o rechazada. Declara la palabra de Dios que traerá cambios a las vidas, comunidades, ciudades y naciones. Hacer cualquier otra cosa es rehusar amar a nuestro prójimo. Ponte en acción. No hay un papel en el cuerpo de Cristo en el que puedas esconder los efectos del pecado. No solo lastima a los que están en liderazgo, sino que también puede extenderse incluso desde una sola persona que le dé la bienvenida en su vida. Nuestro silencio cuando se trata del pecado puede enviar a las personas a la destrucción, lo cual nos hace ser responsables de su muerte. Vuelve a escuchar esta última frase, pero personalizándola. Mi silencio cuando se trata del pecado puede enviar a las personas a la destrucción, lo cual me hace ser responsable de su muerte. Di esto en voz alta varias veces y deja que se asimile bien. Permite que el peso de esta verdad repose en tu corazón y en tu mente. Dios te hará responsable de este asunto. No podemos tratar por encima el pecado. ¿Qué crees que puede ser esto en tu vida? ¿Cómo cambia esto tu matrimonio o paternidad, maternidad? ¿Cómo cambiará tu forma de hablar a las personas en tu iglesia local? Pídele a Dios respuestas para estas preguntas hasta que tengas un entendimiento claro de cómo vivir con esta verdad. Después encuentra un amigo en el que confíes y habla con él sobre tu plan para poner en práctica este principio.